Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Aquí ya en lo que se va conectando las personas. Bueno, vamos recibiendo un minutito aquí, aforestando el emprendimiento y la inversión. Ya veo cómo van creciendo los numeritos. ¡Qué nervios! Sí, porque siempre así el detalle. Hay mucha gente que se inscribe y que queremos verlos, pero bueno. Hola amigos. Y entonces, pues, ahorita ya vamos a comenzar, nada más damos ahí unos segunditos más para conectarnos. Perfecto. Pues nueva cuenta, bienvenidos, bienvenidas a las sesiones de inversión en Forestando el Emprendimiento en la Inversión. Este mes estamos dialogando acerca de los retos y oportunidades que en el tema que tenemos precisamente en el tema de inversión. El mes pasado fue mercados, el que continúa es capacidades de emprendedores. La verdad es que estamos muy contentos con la participación de las personas, lo que están compartiendo, comentando. Y el día de hoy, bueno, tenemos un nuevo panel donde vamos a discutir algunos aspectos de inversión. Solo antes, algunos anuncios. Les vamos a volver a poner la liga de Mighty Networks para que se unan a la comunidad. Ya hay varias personas que están ahí compartiendo su información, las experiencias, convocatorias, programas. Recuerden que queremos crear esa comunidad latinoamericana que trabaja a favor de los bosques desde el emprendimiento en la inversión. El día jueves tenemos la participación de emprendedores que han recibido inversión, cómo les ha ido, cómo les fue en la búsqueda de la inversión, qué aprendieron, qué nos aconsejan. Y el próximo martes tendremos otra sesión con inversionistas en más que nada orientados a otro tipo de productos forestales. La verdad es que estamos muy emocionados y bueno, el día de hoy vamos a tener la participación de diferentes inversionistas en diferentes regiones de Latinoamérica, pero ya Mónica Ducua de ANDE va a ser quien va a moderar este panel y adelante Mónica, es todo tuyo. Muchas gracias, JC. Estoy muy emocionada por este panel para ir cerrando estas sesiones de inversión, pero creo que vamos a retomar muchos de los puntos que hemos visto en sesiones anteriores. Y empiezo por agradecerles muchísimo acompañarnos el día de hoy y presentarles a nuestros tres estrellas panelistas. Nos van a acompañar Julia Santander, que es Managing Director of Investments en Eco Enterprises Fund. Está también con nosotros Aldo Lavaki, que es Market Director en Palladium Brasil, y Andreas Eke, director de Futuro Forestal, que si no estoy mal nos acompaña desde Panamá. Ahorita nos comentarás, Andreas. Y empiezo de verdad por pedirles a los tres, si quieren en ese orden, Julia, Aldo y Andreas, que nos puedan contar un poquito más sobre sus organizaciones, puntualmente qué hacen y cómo esto es una conversación de inversión y vamos a profundizar bastante en ello, pero qué vehículos de inversión en general utilizan, en qué sectores se enfocan, ¿no? Como tener un breve panorama de con quién vamos a hablar el día de hoy. Entonces, adelante, Julia. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias a todos que organizaron ese evento. Pues mira, Eco Enterprises Fund es un fondo de inversión de impacto con ya más de 20 años de experiencia en el tema de inversión de impacto y una trayectoria de más de 40 inversiones realizadas en América Latina. Nosotros nos enfocamos en identificar y escalar modelos de negocio que apoyan el uso sostenible de recursos naturales, que generen ingresos estables, sostenibles a largo plazo para comunidades rurales y de esa manera incentivan la conservación del medio ambiente y de ecosistemas vulnerables en la región. Entonces, por el impacto específico ambiental que buscamos generar y apoyar, la mayoría de nuestras inversiones se encuentra en sectores como la agricultura sostenible, que puede ser la producción de materia prima misma, o la transformación de materia prima en temas de bebidas, comidas, etcétera. Más que todo ahí buscamos empresas que trabajan con una variedad de productores medianos y pequeños en la región para así como poder llegar hasta esos productores pequeños que todavía son la mayoría, digamos, en las empresas, en las regiones, en los países donde trabajamos. Pero también trabajamos en temas de sistemas agroforestales, ecoturismo, acuicultura, digamos, varios sectores, mientras nos pueden comprobar que tienen ese impacto positivo ambiental que buscamos, que hay un involucramiento importante de comunidades rurales. Nosotros estamos muy abiertos a ver cualquier propuesta
y más innovador y, digamos, con más potencial disruptivo en las cadenas de valor tradicionales en la región, mejor. Digamos, siempre nos causa curiosidad ver cómo que nuevas ideas se generan en los países donde estamos. En temas de financiamiento, tratamos de básicamente ajustarnos a la realidad de las empresas con las que trabajamos. Tenemos unos criterios de inversión muy básicos que más que todo se refieren al tamaño de los tickets. Nosotros ya estamos invirtiendo en empresas en una etapa un poquito más avanzada. Buscamos invertir montos mínimos de 1 millón y arriba. Pero en cómo estructuramos la inversión, de verdad tratamos de sentarnos con cada empresa para entender qué es la necesidad que el mercado financiero local no puede ofrecer, qué están buscando, que de verdad les va a ayudar en una fase de expansión que el banco local a lo mejor no les puede dar. Más que todo eso significa cronogramas de pago un poquito más flexibles, periodos de gracia que nosotros fácilmente podemos incorporar en la estructura, etcétera. Digamos, ahí de verdad no tenemos como el molde clásico, sino que tratamos de entender bien de dónde viene la empresa y con qué instrumento podemos apoyar. Ya mencioné los tickets. Creo que el otro tema que también creo que vamos a hablar un poquito más adelante también son los plazos. Nosotros nos consideramos un inversionista a largo plazo, que significa que tratamos de invertir en empresas entre 5 y 8 años. Eso por un lado porque vemos que ahí hay una necesidad en el mercado, pero también porque como inversionista de impacto buscamos crear una relación de verdad a largo plazo con las empresas para poder apoyar no solo con el financiamiento, sino también con asesoría y para darles a las empresas el tiempo que necesitan para crecer su modelo. Sí, entonces son cortas palabras. Yo personalmente estoy ubicada en Bogotá. Yo manejo más que todo nuestra cartera en la región andina y tenemos otro equipo en Costa Rica que se enfoca más en la región de América Central y hacia arriba. Muchas gracias, Julia. Ya un par de temas que vamos a profundizar, pero gracias por esta primera apertura sobre Eco Enterprises Fund. Y Aldo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Mónica. Un placer estar acá, un honor haber sido invitado a eso. Perdonad un poco mi portuñol, ¿no? Como decía antes, está un poco oxidado, pero espero que me van a entender, ¿no? Yo soy Aldo Lavaki, soy director de mercado de Palladium para Brasil, de donde estoy acá en São Paulo. Y Palladium es una empresa global que trabaja en 4 ámbitos distintos, pero complementarios, ¿no? La primera, o nuestro core business, es diseño y ejecución de grandes proyectos de impacto socioambiental financiados por entidades de desarrollo internacional, principalmente del gobierno de Estados Unidos, la USAID, del gobierno británico, el DFID, y del gobierno australiano, el DFAT, ¿no? Estamos, por medio de esta actuación, presentes en 92 países en el mundo y gestionamos aproximadamente 3.5 billones de dólares, o 1.000 millones, como se dice en España, de dólares en proyectos con la misión de generar impacto socioambiental positivo en distintos ámbitos, ¿no? La segunda parte de nuestra actuación es lo que llamamos Palladium Impact Capital, que es un brazo de asesoría para grandes fondos, instituciones financieras y inversores, instituciones filantrópicas interesadas en invertir dinero en proyectos de impacto socioambiental, ¿no? Entonces hacemos tanto la captación de recursos para fondos vía nuestra red de contactos con inversores internacionales, y también mapeamos y seleccionamos pipeline de proyectos para que los fondos puedan invertir, ¿no? La tercera parte de nuestra actuación está vinculada a la cuestión de ayuda humanitaria. Entonces tenemos una actuación bastante grande en Asia principalmente, en Humanitarian Relief. Entonces el gobierno británico, por ejemplo, el mayor contrato hoy de Humanitarian Relief del gobierno británico en el mundo está coordinado por nosotros en una parcería con DHL. Entonces, cualquier ayuda humanitaria que el gobierno británico quiera
ejecutar alrededor del mundo es nuestra oficina de Londres que lo coordina. Y por fin tenemos una actuación también bastante importante en el mundo de la consultoría de negocios por medio del legado de los profesores Kaplan y Norton de Harvard Business School, que son uno de nuestros fundadores, que hacemos proyectos de clarificación y gestión estratégica para gobiernos, empresas privadas y entidades civiles en el sentido de definir direcciones estratégicas y un modelo de gestión para ejecutar esas ambiciones estratégicas, ¿no? En Brasil hemos aterrizado acá hace un par de años, en 2018, y estamos acá con proyectos bastante interesantes en el mundo de cómo acelerar e invertir en negocios, en modelos de negocios comercialmente viables, enfocados en recuperación y protección ambiental, ¿no? Siempre por medio de un abordaje comercial y que visa a beneficio por parte de los inversores y retorno a la inversión. Entonces, básicamente es eso. Perfecto. Muchas gracias, Aldo. Y Andreas, cuéntanos un poco más sobre el futuro forestal. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación a Aspen y también a los amigos de Reforestamos México, que me siento muy honrado de poder exponer aquí algunas cosas de nuestra experiencia y ojalá que a alguien le sirva nuestras buenas y malas experiencias. Las malas son tan valiosas como las buenas, más que todo cuando uno emprende, porque la probabilidad de fallar es muy alta, ¿no? Entonces, pero no voy a iniciar por ahí, sino simplemente decir qué hacemos. Nosotros somos en cierta forma, hemos sido siempre un innovador en el sector forestal y tal vez lo interesante es lo hemos sido también desde que fuimos muy chiquitos. Así que no hay que ser muy grande. Lógicamente, cuando escucho aquí al amigo brasileiro esas cifras, uno se asusta, ¿no? Pero se puede hacer bastante impacto siendo chiquito también. Y lo hemos hecho muchas cosas innovadoras y la tarea que nos hemos dado en los últimos 10 años después de trabajar en el sector de las plantaciones forestales, que hemos tratado de crear mejores prácticas en las plantaciones, hemos hecho un paso más allá y hemos desarrollado un modelo de bosque tropical o subtropical también, un bosque permanente, que es esquemáticamente algo como una mezcla entre el bosque natural y una plantación. Y esto es nuestra mayor tarea, porque cuando hacemos algunas excursiones históricas, por ejemplo, a Europa, ¿en qué momento se estabilizaron la locura de la deforestación allá y en qué momento los países lograron tener una continuidad en su cobertura boscosa? Lo que necesitamos llegar en América Latina, que terminamos esta bajada horrible que tenemos con los bosques, fue en el momento que los bosques realmente fueron reconocidos por su valor económico más que todo y que le daban un valor económico manteniéndolo más que destruyéndolo. Y conceptualmente la base de esto es ver el bosque como algo, como un ser continuo que va a estar ahí para siempre. Y el cortoplacismo que hemos vivido aquí en América Latina, que no es necesariamente original de América Latina, sino traído de otros lados, nos ha hecho ver el bosque como algo del saco algo ahora y mañana veo qué hago. Y entonces ese modelo lo llamamos el bosque de generaciones y es un concepto, no es un producto de nuestra empresa, es un concepto de recurso abierto que hacemos llegar a quien esté interesado en establecer esto en su región, en su país. Modelos de negocios, en realidad estamos tratando ahora de crear un modelo de negocio para cada segmento del dinero que podría llegar al bosque de generaciones. Les he puesto ahí un link a thegenerationforest.com, que es una cooperativa que hemos creado en Alemania
también tenemos algo que llamamos el Family Office, que son para Family Forest, disculpe. O sea, para Family Offices, gente que quiere su bosque individual, que se lo estamos creando. Y para institucionales, inversionistas institucionales y de corporaciones, estamos en poco, faltan 2 semanas creo que hasta que ya estamos listos para ir al mercado con una reestructuración de nuestra propia empresa, que es algo interesante porque en vez de crear un fondo de inversión, creamos una simple empresa. Lo llamamos radicalmente tradicional porque lo único que vamos a vender es equity. La gente van a poder invertir, la empresa está hecha para quedarse para siempre, igual que el bosque. Disculpa. Uno de mis socios que no escuchó que tiene que ir a escuchar aquí y llamarme directo. Y tenemos también para el capital filantrópico. Y esto es algo nuevo que la filantropía está cambiando y la inversión de impacto es muy interesante y hay muy pocos proyectos. De hecho, para mí, gente joven, nueva que quiere emprender algo pequeño, el capital filantrópico puede ser una buena oportunidad donde una donación se recibe, pero se estructura como si fuera y es una inversión, solamente que el retorno no va al donante, sino a la misma causa, ¿no? Entonces tenemos ahí varias cosas. Seguimos siendo una empresa relativamente pequeña, pero ahora estamos en pasos muy grandes y necesitamos muchísima competencia. Así que todo el mundo que quiera emprender, para adelante. Excelente. Muchas gracias, Andreas. Gracias a los tres por darnos también algunas pistas sobre temas en los que vamos a profundizar en los próximos minutos. Y de hecho, quiero abrir ya la conversación con los tres, retomando una cita de Lucía, que nos hizo favor de compartir, me parece que fue en la sesión del 6 de abril. Lucía es de WWF, y ella nos hablaba de que la única manera de frenar y detener la pérdida global de biodiversidad es asegurando que la naturaleza es, voy a entrecomillar, valuada o valorada apropiadamente en todas las economías a través de todos los sectores. La pregunta que les quiero hacer es, digo, esta cita en particular habla de biodiversidad, pero creo que sería fácilmente ampliable a la naturaleza en general, a los ecosistemas, y preguntarles cómo se evalúa o cómo se valora esto desde la perspectiva de un inversionista, y tal vez para ustedes, ¿cuál es el aspecto más relevante o el reto más relevante que es propio del sector de inversión de biodiversidad y conservación? Entonces, si quieres, te cedo primero la palabra, Andreas, para contestar a esto, y ahora les voy dando la palabra a los demás. Yo creo que son tiempos muy, muy interesantes ahora, pero el reto más grande es que todavía no hay realmente beneficios económicos por la biodiversidad. Hay una desconexión enorme entre el beneficio a largo plazo, que significa mantener la biodiversidad, y la actualidad del mercado. El mercado no permite, o en muy pocas formas, realmente obtener un extra por cuidar la biodiversidad del espacio que vayas a manejar. Y creo que justamente, si estamos hablando de emprendimiento, yo creo que justamente gente joven pueden desarrollar programas, ideas que están dirigidos donde el mercado va a reconocer esto. Y hablamos de la gente joven. Mi hija tiene 26 años. Ella pagaría fácil, y lo está haciendo diario, más por algún producto del cual sabe que, por ejemplo, no está impactando negativamente, o mejor aún, algún producto que ayuda al tema de la creación y la mantención de hábitats para la biodiversidad de la tierra, ¿no? Hay una cosa que veo muy importante y hay que estar como preparado, porque carbono ya está en todo lado.
el cambio climático y se escucha por todos lados, lógicamente, y todo el mundo ya quiere ser climate neutral, hasta Shell quiere ser climate neutral, no hay nadie que no quiera. La biodiversidad es la próxima ola que viene. Y lo hemos esperado hace mucho tiempo, pero ahora estoy muy convencido que sí, porque se están preparando regulaciones. Más allá de la voluntad del mercado, donde creo que un buen mercado son la gente joven, pero habrá dinero para biodiversidad. No está todavía la situación, pero pronto está. Es un buen momento también de posicionarse hacia eso. Perfecto. Gracias, Andreas. Julia, ¿qué opinas al respecto? Sí, digamos, el tema del valor de la conservación del medio ambiente, creo que desde que se empezó a pensar en términos de inversión de impacto ha sido el reto más grande para ampliar, digamos, el grupo de inversionistas interesados en el tema, pero también de empresarios enfocándose en temas de conservación, no por ser buena gente o idealistas, sino porque vean un valor agregado también desde la perspectiva comercial. Nosotros como inversionistas de impacto, digamos, estamos en una situación privilegiada porque mis inversionistas me permiten priorizar el tema de impacto ambiental en la selección de las empresas en las que vamos a invertir. Entonces, para nosotros como Eco Enterprises Fund es el criterio número uno que una empresa contribuya a la conservación de ecosistemas, a la conservación de la biodiversidad, a la protección de bosques, de fuentes de agua, y esté implementando buenas prácticas, regenerando suelos, etcétera, etcétera. Entonces, como para nosotros como grupo particular, es el punto de inicio para una conversación con una empresa. Pero obviamente no todos los inversionistas y menos los, digamos, inversionistas grandes tradicionales arrancan desde este punto. Y para nosotros ha sido un enfoque en nuestro trabajo también apoyar a nuestras empresas en el portafolio de poder comunicar bien el valor de las actividades de conservación que están llevando a cabo a otros para atraer más capital también tradicional, para abrir puertas con el banco local que a lo mejor no vea el sentido en gastar un buen presupuesto en la preservación de bosques o en certificaciones que no tengan como un retorno financiero inmediato, pero que, como Andreas dijo, que tiene un retorno importante para todos nosotros a largo plazo. Y también nosotros no lo separamos un 100%, digamos, de otros puntos. Nosotros, como digo, valoramos muchísimo el impacto ambiental y hemos descartado muchas posibles inversiones por la falta de un impacto ambiental que nos convenció. Aunque financieramente atractivos, hemos descartado muchas propuestas porque no vimos la generación de impacto al nivel que nosotros quisiéramos apoyar. Pero creo que también es un aprendizaje de todos y más que todas las empresas mismas de poder identificar ese valor que están generando, porque muchas empresas lo hacen todavía digamos, de un instinto, de un cierto instinto, pero sin poder comprobar a clientes, a inversionistas y a otros actores exactamente lo que están haciendo. Y eso obviamente es un gran problema en el momento que uno le quiere dar un valor. Y también estamos tratando de ampliar la conversación también en nuestras redes. Por ejemplo, ahora vemos muchos ejemplos que nos motivan. Por ejemplo, en Costa Rica se ha establecido un sistema, creo que yo lo diría que es liderando esa dinámica en América Latina, que es el pago por servicios ambientales, que para todos los inversionistas, pero también para las empresas de impacto, es una inspiración, digamos, una motivación muy grande ver eso ya implementado en país de una manera muy estratégica, donde sí se valora el servicio que están generando más allá de lo financiero. Y obviamente en todas las conversaciones que nosotros llevamos a cabo, también con otros grupos que están trabajando en el sector, estamos tratando de también apoyar dinámicas similares en otros países, como empujando el mercado de pago para bonos de carbono y para todos esos temas que en otras regiones del mundo ya son mucho más estandarizados, y creo que acá todavía en América Latina lo podemos empujar un buen pedazo más para llegar a un punto que sea
digamos, una fórmula más fácil aún para muchas empresas más. Perfecto. Gracias, Julia. Y Aldo, ¿cuál es la perspectiva desde Palladium? Sí, a mí me gustaría traer una perspectiva un poco distinta, pero complementaria a las de Andreas y de Julia, ¿no? En el sentido de que nosotros en Palladium tenemos una obsesión casi, ¿no? Que es convencer a las grandes empresas o los grandes grupos empresariales de que la atención a cuestiones de sostenibilidad del medio ambiente es una oportunidad para ganar más dinero, ¿no? Entonces, si miras a tu cadena de valor, ¿no? Tu cadena productiva, no hace ni falta mirar hacia afuera, ¿no? Pero si miras, por ejemplo, una empresa minera, ¿no? Nosotros estamos aquí trabajando en Brasil con Vale, que es una de las más grandes empresas de minería del mundo, ¿no? Y ellos lanzaron un desafío, una meta, un compromiso público hace un par de años, de que quieren recuperar 100.000 hectáreas de bosques nativos en Brasil hasta 2030, ¿no? Pero desde un punto de vista de filantropía, ¿no? O sea, nada que ver con la minería. Tienes la minería, que es lo que es, pero nosotros, con el beneficio de la minería, invertimos en la recuperación de 100.000 hectáreas en Brasil, fuera de las zonas de producción minera de la empresa, ¿no? Lo que nosotros estamos intentando enseñarles y construyendo un business case para eso es que tienen la oportunidad de, al mirar a su propia cadena de valor interna, recuperar esos 100.000 hectáreas vía inversiones de impacto en modelos comerciales que pueden ayudar a la propia empresa minera a reducir costes y eventualmente ganar dinero con eso, ¿no? Entonces, un dinero que durante muchos años era un recurso filantrópico, una donación, ¿no? Puede, si utilizada desde un punto de vista comercial y de inversión, puede unlock en español, destrabar capital adicional de otras empresas de naturalezas distintas, de naturalezas filantrópicas, naturaleza gubernamental, de inversión de impacto, ¿no? Que al juntar esfuerzos con esos recursos de la empresa, pueden alcanzar un impacto en una escala mucho mayor de lo que estaba previsto inicialmente, si juntas esfuerzos con otros actores, ¿no? Y eventualmente incluso darles un retorno financiero a ese dinero, ¿no? No hace falta gastarlo como si fuera filantropía, pero siempre y cuando la propia empresa mira ese tipo de cuestión con la seriedad que esa cuestión exige, ¿no? O sea, que no sea, nosotros ganamos dinero de un lado y hacemos cosas de otro, filantrópicas, para suavizar un poco el impacto negativo que tiene nuestro negocio, ¿no? Entonces, yo creo que si juntas la perspectiva de Andreas con lo que comentó Julia, pero mirando a cómo convencer a las grandes empresas o los grandes grupos empresariales que tienen un impacto a principio negativo en el medio ambiente, podemos concebir negocios, modelos de negocio que atraen capital de inversores como Eco Enterprises y que usan de servicios, ¿no?, de empresas como el Futuro Forestal para generar impacto positivo socioambiental, y creo que esa es otra cuestión muy importante, que el ambiental, si lo juntas con el socio, la probabilidad de conseguir recursos es más grande, ¿no? Es mayor. Pero si juntas eso, yo creo que el concepto muy en moda hoy, que es el blended finance, ¿no? Juntar capitales de naturalezas distintas, pero con objetivos parecidos, puede hacer con que la escala del impacto y la escala del retorno financiero puedan ser combinados y puedan ser maximizados. Yo creo que eso es un poco el enfoque que nosotros intentamos aplicar a los distintos proyectos en los cuales estamos metidos, sea desde un punto de vista de ejecutor de un proyecto financiado por un gobierno, ¿no?,
en el sentido de buscar apoyo del capital, atraer capital privado para coinvertir, sea en proyectos que estemos haciendo con el sector privado, en el sentido de decirles, mira, no percibas eso como un coste a fondo perdido, ¿no? Y al revés, si lo miras como una potencial inversión por medio de un modelo de negocios que camina por sus propias piernas, tienes la oportunidad de destrabar capital adicional de otros inversores y maximizar el impacto y el retorno de tu inversión. Es básicamente eso que es nuestro abordaje en ese sentido. Perfecto. Muchas gracias, Aldo. Y qué interesante, porque creo que ya nos dieron unos 15 temas más de los que podríamos hablar y pasar horas juntos discutiendo. Me voy a enfocar, digo, como en distintos aspectos de lo que hemos platicado hasta ahora, y voy a empezar con Julia. Y Julia, digo, decirte, en general en el seminario hemos tenido un público muy diverso, pero definitivamente muchos ya emprendedores o gente que le gustaría emprender un negocio en el sector forestal. Me gustaría preguntarte, y mencionaste algunos aspectos anteriormente, ¿no? La necesidad de comprobar un poco más el impacto, el hecho de que para Eco Enterprises Fund, el que haya un impacto ambiental como muy evidente es uno de los principales criterios, pero preguntarte qué otros aspectos consideran a la hora de evaluar una propuesta de inversión, además de estos anteriormente mencionados. Bueno, un poquito en relación con lo que también acaban de decir Andreas y Aldo, obviamente inversión de impacto significa que también no solo tratamos de generar impacto, sino que también somos inversionistas y que estamos al final del día buscando un triple retorno, tanto en lo social, ambiental y lo financiero. Entonces, aparte del tema del impacto, nosotros también evaluamos muy bien el plan de negocio de una empresa y buscamos, digamos, una visión empresarial y de crecimiento, no solo porque eso nos permite, digamos, dar más financiamiento y crecer con la empresa, sino que también porque cuando empezamos éramos un fondo muy, muy pequeño y teníamos que escoger muy bien en qué tipo de empresas invertir para generar el mayor impacto. Entonces nosotros optamos por invertir en empresas en fase de expansión y con una visión de querer multiplicar y agrandecer como sus operaciones, porque eso nos va a permitir que el impacto generado también crezca con la operación como tal, porque la estrategia, la teoría nuestra es obviamente si hoy trabajo con una empresa con $500,000 en ventas, que trabaja con 5 proveedores, el momento que esa empresa facture $50 millones, habrán tantos más proveedores que se beneficien de esa relación, tantos más áreas que se protegen por la operación y por las buenas prácticas en el campo. Entonces, para nosotros esa visión de crecimiento es muy importante. Eso va de la mano con, digamos, un cierto talento humano. Nosotros miramos muy bien el equipo de una empresa, porque no solo necesitamos, digamos, los fundadores y los gerentes de primera hora que arrancan con mucho idealismo de querer generar un impacto, sino que también sea un equipo preparado para manejar un crecimiento. Y eso puede significar que en algún momento toca contratar talento externo para cubrir las funciones que a lo mejor el equipo fundador no tenga. Y eso es un proceso muy normal, pero que una y otra vez vemos que puede ser un reto para las empresas. Además, buscamos empresarios que no solo estén interesados en el tema financiero que nosotros podemos ofrecer, sino que también nos buscan por ser un aliado que a lo mejor pueda agregar un valor más allá de solo la inversión financiera, porque nosotros queremos crear relaciones a largo plazo, queremos trabajar con la empresa de la mano durante 5 años, durante 8 años, de vez en cuando ya llevamos casi 15 años trabajando con las empresas porque nos pagaron la inversión y que nos buscaron otra vez en una siguiente etapa de crecimiento. Entonces tenemos empresas en el portafolio hoy con las que trabajamos desde el 2002, 2003, y que volvieron a trabajar con nosotros porque dijeron, pues ya se me abrieron puertas de otros bancos, pero lo que yo necesito es un socio que me valide el plan de negocio, de la estrategia de crecimiento, que yo puedo llamar cuando sea porque de verdad se volvieron socios que están involucrados en nuestro
pensamiento estratégico, y eso es el tipo de relación que nosotros queremos tener con las empresas en el portafolio. Como dije, nosotros no damos ni grants ni donaciones, entonces acá también como un poquito el rigor de manejar una inversión es algo que pues no tiene que, la empresa no tiene que estar ya en el punto de manejar todo perfectamente, pero tenemos que ver el talento para establecer ciertos procesos o a lo mejor también como ciertas herramientas o agrandar el equipo mientras estamos trabajando juntos, y más que todo tienen que tener la voluntad de llegar allá. Entonces el reto más grande que nosotros vemos muchas veces cuando se nos acercan empresas es que o todavía no están suficientemente formalizados, no tienen ningún gerente financiero que me puede presentar un modelo muy sencillo que me explica como su plan de crecimiento, o que no tengan la gente operativa que me pueden dar como ese confort como inversionista, que ellos sepan qué va a pasar este año, en 2 años, en 3 años, o que yo no veo el compromiso sincero con mantener esa visión estratégica y de crecimiento que vemos en el momento, porque eso también para nosotros es algo muy importante, que pensemos que es un modelo que no solo se puede crecer para volverse financieramente más atractivo, sino que tenga la opción de crecer de manera sostenible, porque por ejemplo, si nosotros invertimos en un tema de cosecha silvestre en el Amazonas, yo tengo que evaluar con mucho cuidado hasta qué punto se puede escalar un modelo así antes de volverse en todo lo opuesto de lo que estamos buscando, en volverse en una amenaza para el ecosistema local en vez de apoyar, digamos, la protección y la conservación. Entonces, todos esos son aspectos que miramos más allá como del puro tema de impacto básico que tenga el modelo operativo. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que muchos tips presentes en tu respuesta para aquellos que nos acompañan que son emprendedores, y definitivamente tomarlo en cuenta. Volveré a alguno de esos puntos. Por ahora, Andreas, me gustaría preguntarte sobre el modelo que tiene Futuro Forestal en esta como serie de opciones que son muy a la medida, ¿no? En palabras de Andreas, para no robar tus palabras, pero tú nos hablaste en una plática anterior sobre una deconstrucción del sector financiero forestal, y me encantó eso. Me gustaría preguntarte cuáles son las ventajas y desventajas y un poco por qué llegaron a hacer esta deconstrucción del modelo financiero forestal. Bueno, sería interesante conversar con Julia para ver su portafolio forestal y cuáles han sido los límites ahí, tal vez, ¿no? Como un intercambio aquí entre nosotros. El bosque es para alguna gente la inversión perfecta. Y he hablado en Alemania con personas de la familia, de su familia, tienen este mismo bosque desde 575 años. Y cuando les pregunté si van a vender porque están ganando menos del 1%, dicen, estás loco, vamos a comprar. Porque el bosque tiene ciertas funciones que no tienen que ver con hacer mucho dinero hoy, si está manejado de buena forma, pero mantener valor, salvaguardar riqueza, como ninguna otra inversión lo puede dar. ¿Qué inversión? O sea, ¿Microsoft va a estar ahí existente en 500 años? No. Algo le habrá pasado a Microsoft, ¿verdad? O las grandes empresas mineras tampoco van a estar, o sea, pero el bosque va a estar. Entonces, hay cosas que tiene el bosque, tiene una muy poca correlación con otros activos, se puede usar para mitigar el tema de la inflación. Y para esa gente que tiene la plata a largo plazo, eso está perfecto. Pero el sector financiero, llevo 26 años peleando, por ejemplo, con bancos de desarrollo, que dicen, bueno, vamos a invertir, ¿y cuál es el exit al año 5? Ahí comenzamos. O sea, sostenibilidad no hay en el, o sea, un fondo forestal, y fijémonos en los fondos forestales que hay, tienen 7, 8 años de vida. Y imagínate que tienes que manejar esa plata, te dan
$100 millones y lo tienes que invertir. Vas a invertir como loco porque 8 años o 7 años en el mundo forestal, en el reloj forestal, no es nada. ¿Qué haces? Muchos errores comprando, ¿verdad? Ya estás adentro, tienes un poco de greenfield, un poco de brownfield, y después de unos años, ya el año 5, la salida ya está tocando tu puerta. Entonces comienzas a vender. Y cada uno sabe, si yo tengo apuro de vender, estoy mal. Con todo, ¿verdad? Y con los bosques es lo mismo. Eso está estructuralmente y además crea una conciencia, una cultura empresarial. En algunas partes de la economía es bueno ser así, ¿verdad? Si yo estoy trabajando con aplicaciones de Internet, mejor que tenga un horizonte de semanas en vez de uno de años. Pero en el forestal, mejor es tener un horizonte para siempre. Y la sostenibilidad en ese caso viene, y no estoy diciendo que eso sirve para todas las inversiones, pero valorizar el bosque, también económicamente, no se puede hacer en 7 años. Entonces, hay cosas y finalmente con tanta frustración que teníamos encima tratando de venderle la idea al sector financiero, y el sector financiero simplemente dice, bueno, si el bosque no me da mi 14% en México porque tengo un riesgo tan alto, yo no voy, ¿verdad? No voy, punto. Pero nosotros como forestales, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos dinero y mucho dinero en los próximos años para incrementar la superficie de bosques permanentes. Entonces, al final llegas a la conclusión, entonces tú creas primero tu propia estructura. Y eso ha sido muy difícil, pero la cooperativa en Alemania, por ejemplo, la gente se hace miembros con una participación que vale como $1,500. Y entran a sabiendas que están como copiando a esos aristócratas que teníamos, que compran eso, gente joven para su pensión, gente no tan joven para dejárselo a la próxima generación. Y es interesante. Es como que tienes que crear el mercado, tienes que hacer que aprendan que existe eso. Y cuando una vez, lógicamente, y no voy a recomendar a nadie de meter 30% de su portafolio en un bosque, pero un 10% sí, un 5, 10% sí. Entonces, lo que quiero decir es que el sector financiero, como está estructurado, y hasta los fondos que existen ahora, Moringa y todos estos fondos que andan por ahí, están mal. Y no es porque son mala gente o no quieren desarrollo sostenible o algo así, sino tienen ya, porque han tratado de meter su bosque en el sector financiero. Y para nosotros ha sido un gran alivio de separarnos de un inversionista institucional en 2010, 11, y poder hacerlo como nosotros lo queríamos. ¿Y qué hicimos? Fuimos hacia el futuro, donde vimos un bosque permanente en 100 años y construimos hacia atrás para crear un producto que sirve para lo que la naturaleza y la humanidad necesita, como yo lo llamo infraestructura natural para sostener la vida a largo plazo en este planeta, ¿verdad? Y de calidad. Y producir, por supuesto. Entonces, eso nos permitió salir del marco de la inversión cortoplacista y otra, o sea, en el sector de inversiones, cuando alguien habla de 7 años, eso no es nada cortoplacista para ellos, eso ya muy largo placista, ni hablar de 15 o de 100 años. Pero hay que hacerlo porque la humanidad aprende y poco a poco creo que podemos crear, y hay, si se ve otros inversionistas como Warren Buffett, por ejemplo, que es considerado uno de los mejores o tal vez el mejor inversionista. Él solamente compra cosas sin pensar cuándo va a ser el éxito. Él no está pensando, él compra cosas que pueden mantener para siempre. Y esa actitud y ese aprendizaje y el éxito que él ha tenido, hay que llevarlo a nuestro sector y implementarlo. Y lo interesante es cuando lo hicimos. Inicialmente pensamos, somos los perdedores, no vamos a ningún lado. Pero cuando tú estás consecuente con lo que tú planteas, realmente consecuente, de repente el inversionista que antes buscaba 14% está bien con el 6,5% que le ofrezco. Porque entiende que yo no estoy echando ningún cuento. Y eso tiene una base muy sólida.
Y esa solidez en realidad muchos inversionistas lo buscan, pero tenemos que crear los proyectos y las estructuras, y me interesaría que Julia dice, porque nosotros hemos estado en contacto con ustedes y no podíamos, ¿no? Y yo sé que no es pero sería interesante cómo llegamos a esto. De hecho, lo que Aldo mencionó es una fuente muy interesante y nosotros estamos trabajando. Estamos, como dicen mis amigos ambientalistas aquí en Panamá, estamos acostándonos con el enemigo. Trabajamos con la industria minera, porque la mina la hay. La pregunta es qué mina va a hacer y uno puede tener influencia en cómo va a ser la mina. Entonces, hemos desarrollado, ellos tienen plata, como Aldo lo mencionó, que básicamente para ellos es filantropía, pero la podemos invertir en proyectos de inversión y demostrarles a ellos, imagínate en 20 años que tengamos una situación donde las empresas mineras dicen, mira, de hecho, ese CSR program que teníamos nos rindió como la misma mina, ¿verdad? Pero bueno, esto es un poquito el reto entre no hacerse como esclavo del sector financiero en sí, sino crear alternativas propias y las tenemos. A lo mejor, yo sé, es el turno de Aldo. Sí, pero adelante, Julia. Para solo darle una pequeña respuesta, primero que todo, Andreas, muchas gracias que no mencionaste a Eco Enterprises Fund como ejemplo, como que esto no encaja bien con la realidad forestal. Porque efectivamente tiene un buen punto y es importante, creo que para todos los emprendedores en línea, hay que mirar a todos los actores y hay que, digamos, yo siempre recomiendo hacer el esfuerzo para conocer, digamos, todo el espectro de inversionistas, de fondos, de grupos que están allá, porque es bien importante entender quién de verdad es un socio para mi modelo de negocio que me agrega valor y que no me aumente la presión porque arrancamos con expectativas equivocadas cada uno. Eco Enterprises Fund, por ejemplo, no es un fondo forestal. Somos un fondo que invierte modelos de negocio a base de recursos naturales que funcionen dentro de un cierto plazo. Nosotros tenemos un fondo con una vida de 10 años que, como Andreas dijo, para un tema de reforestación, un manejo de un bosque como tal, no es nada. Entonces, los modelos en los que nosotros logramos invertir en los últimos años eran más modelos que aprovechan madera sostenible, que ahí como generan ingresos para propietarios de bosques, etcétera, pero casi nunca hemos logrado invertir en la reforestación como tal, porque eso inicia en el año 1 y termina en el año 20, cuando nosotros ya estamos en el próximo fondo cerrándolo, básicamente. Entonces, eso también simplemente es un hecho. Siempre hemos buscado la conversación con nuestros inversionistas, a ver cómo si podemos empujar ese plazo, pero para muchos, hasta para los inversionistas de impacto, 10 años ya es muy largo plazo. Y para muchas de las empresas con las que llegamos a trabajar también es muy largo plazo, pero para el tema forestal específicamente no lo es. Entonces también recomiendo darse el lujo de tiempo en escoger un financiero, un inversionista que también de verdad sea un buen match para la empresa. No solo es que nosotros busquemos la empresa que nos guste, sino que también la empresa tiene que tener esa conciencia misma de buscarse el socio que agregue valor a ellos, para que no sea una decepción para todos en el proceso. Y sí, y nosotros también hemos visto el tema, y eso a lo mejor también otro como incentivo para pensar ya en eso, si uno se quiere presentar ante un inversionista, sea un fondo o otro tipo de inversionista, es lo que dijo Andreas, hay que demostrar que uno tiene el profesionalismo para poderle dar seguridad a un inversionista, que uno tiene una visión de qué va a pasar en 5 años, qué va a pasar en 10 años, porque esos plazos para muchos son difíciles de imaginar, ¿no? No somos Silicon Valley, pero a todos les cae más fácil entender qué va a pasar en el mundo en 3 años, en 5 años, que en 25 años. O en una plantación de teca en 30 años, en 35 años. Eso ya es la siguiente generación que me va a entregar el producto. Entonces, con quien estoy operando. Y muchas de las propuestas que yo he visto del sector forestal, lo que a mí me faltaba era una indicación clara qué va a pasar con ese bosque en 20 años. Tenían propuestas muy bonitas de cómo van a reforestar 3.000 hectáreas
y ninguna idea qué van a hacer con esa madera. Y lo que yo he escuchado una y otra vez es, no, ese mercado global es el mercado más estable y que ahí está. Nosotros en Colombia hemos visto muchos proyectos de reforestación fallados porque llegaron al punto de cosecha y no había ni cliente ni manera cómo extraer la madera de las regiones donde estaban, porque se dieron cuenta que la logística era muy complicada, demasiado costosa. Entonces, obviamente uno no tiene que tener el cliente ya a la mano con contrato firmado para algo que va a pasar en 20 años, pero sí hay que demostrar que uno tiene el know-how y la experiencia para tener una propuesta seria, comercial con lo que va a pasar, si es una propuesta así de largo plazo. O mejor aún, si es un modelo así como un poquito más escalas, que uno dice, mira, tenemos un tema agroforestal que va a crear flujos más a mediano plazo y ahí se va a aprovechar madera más a largo plazo. Pero eso sí, eso hay que poder comunicarlo bien y tenerlo muy claro para poder convencer a otros que a lo mejor no tengan esa experiencia ellos mismos. Perfecto, muchas gracias. Aldo, me gustaría hacerte una pregunta en este tema de escalabilidad. Tenía mucho que decir en lo que dijeron los otros, pero me callo. No, puedo hacer solo un punto pequeñito, ¿Ah, sí? prometo, un minuto. Claro. Creo que complemento mucho lo que Julia y Andreas dijeron, pero para nosotros, siempre cuando miramos ese tipo de inversión, ¿no? Tenemos tenemos muy claro de que el primer punto fundamental para evaluar una potencial inversión es la demanda de mercado para el producto o servicio que se quiere producir, ¿no? Y digo eso porque tengo la sensación de que muchas de las empresas que trabajan, los modelos de negocios sociales, ¿no? Como socioambientales, como se dice, ¿no? Que tienen la percepción de por qué trabajan con cosas que tendrán un impacto positivo en el medio ambiente o en la sociedad, tienen la disculpa, ¿no? De no tener los números bien montados y el análisis de mercado de potencial de expansión o de escala tan bien montado como de una empresa que trabaja con productos y servicios normales, ¿no? Que no tengan un componente de impacto. Para nosotros es al revés. O sea, si tú tienes la capacidad de presentar un modelo de negocios robusto, ¿no? Que está bien montado encima de una demanda clara de mercado, el hecho de que tu misión o tu propósito es socioambiental te añade una ventaja competitiva en comparación a otros modelos que no tienen ese componente, ¿no? Pero el problema que nosotros vemos es que cuando miras el pipeline de oportunidades de inversión en este tipo de modelo de negocio, muchas de ellas tienen muy claro el propósito y el modelo de negocios, pero no tienen la capacidad de ejecución necesaria para hacerlo real, o tienen la capacidad de ejecutarlo, pero no tienen tan claro, ¿no? Cómo ganar dinero con el propósito, ¿no? Entonces, creemos mucho en la combinación entre un proceso de aceleración incubación / aceleración, ¿no? Para o clarificar el modelo de negocio, identificar una demanda de mercado, o fortalecer el equipo de gestión antes de que este negocio busque dinero de inversores. Entonces, esos dos momentos para mí son muy, muy importantes antes de que salgas por ahí buscando inversores. Tienes claro que tu modelo de negocio es sostenible desde un punto de vista de negocio, de finanzas, ¿no? Y dos, ¿estás seguro de que el equipo que tienes es capaz de ejecutarlo, ¿no? Y si la respuesta a uno de los dos es no, nuestra abordaje siempre hay que buscar apoyo, y hay mucho dinero por ahí, ¿no? Filantrópico, de instituciones de cooperación, que buscan apoyar el desarrollo de esos negocios hasta que estén en el punto de ser invertibles por inversores profesionales, como por ejemplo Eco Enterprises, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos momentos es muy importante tener claro, y tener muy claro de que el punto principal es
tu empresa o tu negocio tiene una demanda clara de mercado o no. Porque para crear esta demanda es un esfuerzo, para atender una demanda existente es otro esfuerzo, ¿no? Entonces eso es lo que quería añadir. Gracias, Aldo. De hecho, totalmente contestaste a mi pregunta sin hacerla. Solo me gustaría pedirte una respuesta más. Y el dato que quería decir anteriormente era el proyecto que ustedes tienen bajo su cargo ahora tiene un objetivo, yo creo que bastante ambicioso, de 100,000 hectáreas para el 2030. Adicional a lo que nos acabas de compartir, solo quisiera saber cómo asegurar que esto sea una escalabilidad saludable y no más bien termine siendo una amenaza para el medio ambiente. Buena pregunta. A ver, estamos justo en ese momento, porque el año pasado la empresa consiguió ejecutar 1.000 hectáreas en Brasil vía modelos agroflorestales, ¿no? Y ese año la meta es 5.000 hectáreas, ¿no? Hasta finales de año. Y nuestra apuesta, más que una apuesta, son escenarios que estamos montando, que estamos creando en función del aprendizaje que sale de ese proyecto piloto del año pasado y cómo camina el proyecto de 5.000 hectáreas de ese año, es cuál es la combinación entre acuerdos productivos de cadena de valor, donde tú atraes grandes players, ¿no? Para concebir una operación que tenga escalabilidad en un número que el riesgo del portfolio no sea tan alto, porque con un acuerdo con una gran empresa compradora de cacao, por ejemplo, podemos alcanzar, yo qué sé, 20.000 hectáreas de producción agroflorestal con cacao, porque el off-taker, ¿no? Que va a comprar este cacao ya está acoplado al modelo de negocios de partida, ¿no? Entonces tenemos un esfuerzo muy grande en identificar grandes players que tienen el interés de participar en ese tipo de inversión, sea como off-taker, sea como co-inversor o sea como otro tipo, o filantrópico, ¿no? Para garantizar la aceleración del modelo de negocio o first loss, ese tipo de cosas. Eso es una preocupación muy grande nuestra. Hacer el lock-up, ¿no? De grandes proyectos con grandes players que nos aseguren una parte importante de esta meta en los próximos 10 años. Esa es una parte, ¿no? La otra parte es cómo estructurar desde un punto de vista de inversión la búsqueda constante y el crecimiento del portafolio de pequeñas empresas, ¿no? O pequeños startups o empresas en una realidad de crecimiento, para asegurar que la tasa de mortalidad de esos negocios, ¿no? Que es natural, no impacte en la meta final, que son los 100.000 hectáreas, ¿no? Entonces, esos dos componentes es lo que nos está quitando el sueño hoy por hoy, ¿no? Asegurar esos arreglos, nosotros llamamos en Brasil arreglos productivos estructurantes, ¿no? Con grandes players para hacer inversiones grandes y que nos asegure una buena parte de ese portafolio. Y la otra es cómo estructurar el modelo de gobernanza y de pipeline generation, ¿no? Para que al final, a lo largo de esos 10 años, tengamos inversiones que van bien, tenemos inversiones que no van bien, pero que al final la meta fundamental de la empresa, que son los 100.000 hectáreas, y no el retorno financiero, eso es importante, el retorno financiero es una meta secundaria o incluso más baja, ¿no? Lo importante para la empresa es alcanzar los 100.000 hectáreas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Minimizando el riesgo de ejecución, ¿no? Por un lado, y maximizando el potencial de retorno por el otro lado. Entonces, es una ecuación que no tengo una respuesta ahí ya. Quizás en enero del año que viene tengamos esa respuesta, ¿no? Desde un punto de vista de esa empresa de mineración, pero no es una cuestión muy fácil, ¿no? Es intentar balancear grandes acuerdos con inversiones en modelos de negocio que
que tienen potencial, pero que sabemos que una parte se va a morir, ¿no? Adelante, Andreas. Creo que no sé si tienes un comentario a esta pregunta. Solo un último punto que me olvidé. Yo he puesto aquí en el chat 2 links interesantes. Uno es el artículo que una persona de nuestro equipo de Palladium escribió para Harvard Business Review hace un par de años, que describe el concepto de Inclusive Growth, que es la metodología que nosotros en Palladium buscamos aplicar a todas nuestras intervenciones, ¿no? Es básicamente cómo combinar impacto socioambiental en escala con retorno financiero. Entonces, ese es el primer artículo. Y el segundo artículo, que creo que también es, el segundo link que también es muy interesante para mucha gente acá, es el que describe el proyecto Partnerships for Forests, que estamos ejecutando en nombre del gobierno británico en 19 países del mundo, que tiene ese componente que comenté al inicio, ¿no? Es una aceleradora de modelos de negocio que busca llevarles a un nivel de maturidad para que puedan alcanzar, acceder a inversiones por parte de inversores externos. Entonces, ese es un proyecto muy bonito y que puede dar muchos insights a quien está buscando inversiones o aceleración dentro del contexto socioambiental. Y por aquí paro. Gracias, Aldo. Andrés, no, quería saber si tenías una reacción ante esto y el tema de escalabilidad. Si no, tengo otra pregunta para ti. Rapidito la cuestión, ampliando un poquito lo que Aldo dijo. Creo que tenemos que estar claro que aquí hay una falta enorme política. Si queremos ampliar las escalas de negocio, hay un romanticismo sobre el tema de pequeños dueños de bosque, o de tierras, disculpa. Y hay muchos programas de reforestación que son plantaciones de bosque, de árboles nada más, programas de árboles, corporate, social, casi todo el mundo en Alemania, ya todo el mundo está plantando un árbol, compras un calzoncillo y te plantan un árbol, pues, o sea, hay una locura ahí. Nosotros hicimos esto para asustar un poquito a la gente, porque esos programas, y hay una gran responsabilidad doble, y me gusta lo que Aldo platica ahí sobre el tema de las corporaciones. Dejémonos de la parte simbólica. De estos arbolitos plantados por lo que sea que vendes, que haces, eso es simbólico. La comunicación de esta acción para esas empresas le cuesta más que la plantación de árboles. Y los árboles a los 5 años ya no están. No necesitamos árboles, necesitamos sistemas, ecosistemas y económicos del cual la gente local pueden vivir. Pero vinculados a tu cadena de valor, vinculados a tu cadena de valor. Eso. Entonces, no, pero ¿cómo logramos esto para los pequeños productores? Hay mucha voluntad, pero el pequeño productor no tiene 20 años para esperar. Es parecido a Julio. A Julia es el pequeño productor. No tiene, estructuralmente no puede, porque no tiene la plata. Pero hay tanto, aquí veo que 2020 cofinanció este evento. Yo estoy, no un enemigo, pero no quiero escucharlos más de 2020. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están los estados poniendo plata de verdad? ¿Verdad? Estamos hablando de pendejadas, de bla, 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 bla. Otra conferencia. Se vuelven a encontrar para decir, ya la meta no son 200 millones de hectáreas, ya vamos a tener 300 millones, no han plantado ni una. Entonces, tenemos que estar claro hacia los dos grandes jugadores y creo que hacia las grandes corporaciones la cosa está clara y Aldo ha dado el camino ahí. ¿No? Es business y tiene que ser business y puede ser business. Y hacia la política que dejan de andar con estupideces pequeñas, simbolistas y hablando. Pongan plata y financian lo que había hablado. Disculpa que me extiendo un poquito, voy a contar. Pero que esa desfunción, una de las grandes desfunciones es en Panamá el gobierno tiene un plan de créditos forestales al 2%, fabuloso.
pero a 10 años. Entonces, después, ¿qué hago? Entrego mi finca al banco, ¿verdad? Porque estoy frito. Necesito 20 años, 25 años. Y 25 años a la vez de crédito casi es lo mismo que equity. Entonces, los estados tienen que crear capacidad de coinversión con el campesinado profesional, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería decir adicional a lo que, como que hace falta, hacen falta más acciones como la de Palladio y hace falta que los políticos finalmente ponen el billete al lado de las palabras. Para complementar lo que dice Andrea, en una frase, a mí me gustó mucho un discurso que hizo la jefa del brazo filantrópico de Shell Foundation, ¿no? De la gran productora de petróleo, ¿no? Ella dijo, mira, en mi opinión, los problemas del mundo, los problemas socioambientales del mundo estarán solucionados el día que no existan más instituciones filantrópicas, porque las propias empresas ya actúan desde un punto de vista de su cadena de valor de forma inclusiva socialmente para desarrollar la sociedad y sostenible desde un punto de vista ambiental porque perciben que la sostenibilidad de su propio negocio depende de la sostenibilidad del medio ambiente, ¿no? Es bastante utópico, yo sé, pero me gustó mucho la provocación, ¿no? Porque mientras esa mentalidad de que primero ganamos dinero y después vemos cómo mejoramos un poquito el efecto negativo que producimos, ese loop, si eso no se rompe, la cosa no funciona. Y no vas a depender del gobierno, porque el gobierno tiene cada vez menos capacidad de inversión para solucionar los problemas que tenemos socioambientales. Pero en fin, Andreas, estamos alineados. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a ir realmente cerrando también para no robarles mucho más tiempo. Yo sé que esta conversación de verdad podría seguir por horas y tendríamos muchos temas de los cuales hablar. También la intención del seminario verdaderamente es sacar a la luz cuáles son los temas pendientes que nos quedan por hablar y resolver definitivamente. Pero quisiera preguntarles, si esta pregunta viene del público, tal vez, ¿qué sugerencia práctica podrían hacer desde la experiencia que tienen en las tres organizaciones en términos de políticas públicas para incrementar la inversión en los países en donde trabajan, ¿no? Y digo, Julia, trabajas en un montón de países, entonces si nos quieres compartir algún caso en particular y me arranco contigo. Siempre es difícil desde el punto del sector privado dar como sugerencias al sector público porque nosotros básicamente estamos en un corre de trabajar con lo que tenemos y afortunadamente hay muchos grupos muy con mucha experiencia, con mucho talento, trabajando mucho más en, digamos, el lobbying público para empujar los gobiernos en justamente esa dirección que también Aldo mencionó, Andreas mencionó que necesitamos, que al final del día yo como inversionista puedo dar un incentivo financiero dentro de mi trabajo, pero necesitamos incentivos mucho más globales, mucho más, digamos, regionales por parte de todos los gobiernos. Y nosotros como inversionistas no siempre estamos sentados en la misma mesa que los gobiernos en el momento de la toma de conversaciones. Pues recomendaciones generales, no los tengo así listos, pero creo que sí ya hay aprendizajes en la región, como el ejemplo de Costa Rica que compartí, mirando hacia otros mercados como California en Estados Unidos, que tiene un mercado que funciona muy bien en tema de bonos de carbono, que dan un gran incentivo y ingresos muy estables, muy seguros para temas de reforestación. Y obviamente esos son los temas que nosotros esperamos ver más y más acá también en la región. Nosotros lo que hacemos muchas veces es cuando trabajamos con empresas que nos sentamos específicamente para entender cuáles serían los requerimientos de las empresas para poder operar mejor, como que son los temas tributarios, los temas de inversión, y donde se nos dé la oportunidad, sea en reuniones directas, sea en conferencias, nos sentamos con representantes de gobiernos, de entidades locales, como para plantearlos esas ideas. Pero, digamos, no quiero expandir mucho en esto porque no los podía dar la lista completa, pero creo que siempre el tema tributario y el tema de pagos
para servicios ambientales son dos temas que sí los gobiernos locales deben mejorar, deben evolucionar más para dar los incentivos correctos para economías más verdes a largo plazo. Perfecto, muchas gracias. Andreas, ¿cuál sería tu recomendación? Estás en mudo, Andreas. Todavía, ahora sí. Mi recomendación es muy sencilla. Yo creo que si ahora fuera nuevamente un emprendedor joven, bueno, nuestra empresa siempre ha sido un startup desde 26 años, porque siempre startup, algo nuevo, pero hay dos cosas. La primera cosa es, primero hay que aprender de ser buen empresario. Eso es muy sencillo y muy complicado. La mayoría de la gente que emprenden un negocio, para hacer plata, quiebran. Y entonces la primera meta es saber manejar un negocio y aprenderlo y meter energía en eso, buscar gente que te ayudan, mentores que te pueden apoyar. Eso es la primera cosa. Y la segunda cosa que es muy importante, creo que desde el principio pensar en el bienestar de tú mismo y de tu gente, porque lo que hemos hecho los que estamos guiados por los valores y bla, 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 es que nos hemos matado a nosotros, a nuestra gente, porque la causa es tan importante y tan grande que tenemos que trabajar los domingos en la noche. Entonces, cuídense a ustedes mismos en el proceso de luchar duro, eso no queda, pero parte de la lucha es no dejar de hacer deporte, dormir bien y todas esas cosas. Parecen payasadas, pero viéndolo para atrás ahora, para mí esas dos cosas. Y lo de social impact viene solo porque ya ustedes lo llevarán en la sangre, creo. Y, perdón, una rápida aclaración, pero ¿tendrías alguna recomendación más en temas de políticas públicas? Bueno, pedirle a la política lo que tiene dificultades de hacer, de juntar los hechos con la palabra, pues eso es algo que vamos a tener que exigirlas mientras que existe la política. Pero vale la pena también, es decir, nosotros siempre, nunca hemos sido partidarios, pero siempre muy políticos, ¿verdad? Y creo que vale la pena mantener buenas relaciones, por ejemplo, con las autoridades ambientales del país y de forma técnica crear influencia positiva hacia ellos, ¿no? Perfecto. Y Aldo, ¿alguna recomendación en temas de política pública? Algunas. Yo creo que la primera es una cosa que ya aparece muy claramente, por lo menos aquí en Brasil, ¿no? Que la movilización de grupos empresariales y cuando se juntan, ¿no? Son mucho más fuertes para discutir con el gobierno políticas públicas, ¿no? Entonces esas convenciones o grupos o asociaciones empresariales de grandes empresas que tienen compromisos o objetivos comunes relacionados a impacto socioambiental, es un factor fundamental para convencer al gobierno a ir por un determinado camino que facilite la vida de estas empresas para implementar políticas de negocio facilitadas por políticas públicas, ¿no? Ese es un punto. El punto 2 es mirar al gobierno, por más complejo y instable que sea, ¿no? Como un potencial cofinanciador de tus proyectos y no un receptor de recursos filantrópicos, ¿no? Entonces, eso es una cosa que nosotros tenemos muy claro en todos los proyectos que ejecutamos, que es busca un diálogo con el sector público local o nacional para intentar convencerles de que la combinación de del capital privado con la financiación pública puede aumentar mucho la robustez de los negocios socioambientales y la perpetuación de los modelos, ¿no? Porque muchas veces el dinero público puede entrar al inicio o al final. Yo acabo de postar aquí también en el chat dos links interesantes. Uno
es el concepto de Development Impact Bond. No sé si conocen, ¿no? Pero que nosotros hemos lanzado uno en el sector de salud en India, donde el gobierno local no tenía dinero para invertir en un determinado proyecto, ¿no? Para reducir la tasa de mortalidad de bebés, ¿no? De nenes. Pero dos empresas privadas tenían el interés de invertir dinero en eso porque podrían en el futuro ganar dinero con el impacto generado por un proyecto. Entonces, financiaron eso con la contrapartida de que un gobierno internacional, USAID, les pagaría la inversión con una tasa de interés caso los objetivos de impacto fueran alcanzados por el que está implementando el proyecto, ¿no? Entonces, vinculas impacto, performance y retorno financiero con el capital público que está disponible para ese tipo de cosas, ¿no? Y el segundo link que he puesto aquí es el de Alianza Cacao Perú, que es un proyecto bastante interesante también, que mira desde un punto de vista sistémico, como dijo Andrés, ¿no? No mira el árbol, mira el sistema, ¿no? Mira el bosque, ¿no? Y ese proyecto hizo con que grandes empresas consumidoras de cacao en Europa invirtiesen en la capacitación de pequeños productores de cacao en Perú a través de cooperativas, fortalecimiento de cooperativas y tal, porque era de su interés garantizar un cacao de calidad producido por pequeñas propiedades en Perú desde un punto de vista de largo plazo, ¿no? ¿Y cómo lo consiguieron? Porque accedieron a recursos de cooperación internacional de gobiernos. Sin esos recursos sería imposible implementar ese proyecto. Entonces, es otro ejemplo interesante de cómo el sector privado puede ayudar al sector público a alcanzar sus objetivos siempre y cuando haya un alineamiento de objetivos con el propio sector privado. Perfecto. Muchas gracias, Jaycee. Antes de darte la palabra, me gustaría primero agradecerles muchísimo. Ha sido una conversación interesantísima. En verdad, creo que salieron muchos más temas de conversación de los que hubiéramos podido imaginar. Y valdrá la pena poder dar un seguimiento. Ahora Jaycee nos va a contar un poco más de lo que viene en el seminario, pero también las opciones que tenemos para seguir en contacto como comunidad. Y además de agradecerles, yo me voy con una muy buena reflexión de cómo ver realmente el tema a nivel ecosistémico. Creo que, o sea, es algo que escuchamos constantemente, pero nos han dado ejemplos muy concretos por hablar de inversión forestal o inversión en naturaleza como un tema ecosistémico, porque es la única manera en donde vamos a poder entendernos como comunidad, ¿no? He platicado muchísimo y parte de tener el tema de inversión dentro del seminario, sentimos que a veces hay una desconexión muy grande entre el mundo de inversión y el mundo ambiental en general, y creo que nos han dado claves importantes de empezar a alinear esto en términos de las expectativas de impacto, de las expectativas temporales, de las expectativas de retorno financiero, etcétera, etcétera. Entonces, muy agradecida por estos puntos clave. Recordarle tal vez a la audiencia que todo esto lo vamos a destilar para poder tener una infografía que les compartiremos cuáles son los aprendizajes clave de esta conversación. Y pues Julia, Andreas y Aldo, bienvenidos a que nos sigan acompañando en el seminario. Quedaron muchísimas preguntas por responder y ojalá esto lo podamos llevar a la plataforma de Mighty Networks para poder seguir teniendo una conversación cercana con ustedes. Entonces, gracias.